Socialista Juan Santana, jefe de bancada, además de esa colectividad. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenos días. Muy buenos días, Claudio. Muy buenos días, Constanza. Muchas gracias por la invitación. Sí, diputado, bueno, tiene candidata presidencial, o por lo menos precandidata, que es la presidenta de su partido, Paulina Bodanovich, y algo o una duda que surgió inmediatamente respecto de esta noticia, o cuando se conoció la posibilidad de que Paulina Bodanovich fuese la abanderada del Partido Socialista, es por qué, básicamente, por qué avanzar con una candidatura propia y en particular con una figura como Paulina Bodanovich, que hasta ahora no ha tenido ningún resultado electoral positivo. La única vez que fue candidata a un cargo de elección popular, que fue cuando postuló como senadora en la región metropolitana, sacó un porcentaje mínimo de la votación. Y usted me va a decir, porque se lo he escuchado a otros militantes del Partido Socialista, que ella ganó la elección interna del partido con una amplia mayoría, pero usted también entenderá que no es lo mismo traspasar una elección interna de un partido a un panorama más general país, sobre todo considerando el nivel de desafección que hay entre los partidos políticos y la ciudadanía, precisamente. Entonces, dicho esto, diputado, ¿por qué avanzar con una candidatura propia? Sí. Bueno, no voy a dar el argumento electoral que usted ha citado, Claudio, pero creo que es importante que el Partido Socialista haya tomado una decisión de participar con una militante, con una candidata propia en las elecciones primarias, entre otras cosas porque creo que no hay argumento tampoco para no hacerlo. Hay partidos de la coalición que ya habían tomado una decisión respecto a este tema, el propio PPD, el Frente Amplio, el Partido Comunista, con la ex ministra Yanet Jara, y naturalmente el Partido Socialista tenía que tomar una decisión respecto a esto, y lo que existía en la mesa era la posibilidad de respaldar una candidatura propia o, por otra parte, respaldar una candidatura de otro partido político, digamos, que participara, digamos, de esta primaria. El Comité Central del Partido Socialista tomó la decisión de participar con una militante del Partido Socialista en esta primaria, y a mí me da la impresión, Claudio, de que va a ser un buen ejercicio para el Partido Socialista respecto a la necesidad de poner justamente nuestra bandera, de poner nuestra mirada acerca del país en un debate que va a ser un debate que se va a prolongar durante lo que se prolongue la campaña de elecciones primarias. No es solamente un tema electoral. Finalmente, quien emerja como ganador o ganadora de esta primaria va a ser el candidato o la candidata de toda la coalición, de todo el gobierno. Y si es que participan partidos que están más allá del gobierno, bienvenido sea. Pero también es un momento para poder crear una especie de derrotero, una hoja de ruta acerca de hacia dónde debiésemos caminar en el próximo periodo. Y eso naturalmente que es un ejercicio bastante sano para todos, para poder justamente participar con nuestras propias ideas y a partir de eso, digamos, someterla a la deliberación de la población. Diputado, buenos días. Me hago varias preguntas en base a parte de las primeras alocuciones de Paulina Bodanovich como candidata o precandidata, y eso tiene que ver con el desmarque del gobierno. Parte de lo que ella decía es que han pagado un alto precio por decisiones que no han sido propias, también que no van a ser una continuidad de este gobierno, que van a hacer otra cosa, somos más que un puesto en el gabinete, y ahí yo le planteo si no cree que hay una suerte de contradicción, pensando en que tienen puestos importantes en el gobierno como lo es el de Álvaro Elizalde, el ministro del Interior, generando esta distinción tan grande con el gobierno cuando todavía queda un trecho bastante largo. ¿Cómo ve ese desmarque quizás tan fuerte? Bueno, yo me guío más bien, Claudia, a través de Constanza, a través de las decisiones que institucionalmente toma el Partido Socialista. Y en este caso, digamos, la valorización que yo hago respecto a la candidatura de la senadora Bodanovich tiene que ver, entre otras cosas, con lo que acabo de señalar, y la necesidad y el buen ejercicio que es participar en un debate, en un intercambio de ideas. Respecto a lo que usted me consulta, yo tengo una opinión propia. Yo creo que el Partido Socialista tomó la decisión voluntariamente de participar de esta administración,
En ese momento, justamente el presidente del Partido Socialista era el ex senador Álvaro Elizalde, actual ministro del Interior. Y yo recuerdo con mucha claridad que en ese momento, cuando Gabriel Boric gana la primera vuelta y pasa segunda vuelta junto a José Antonio Kast, el entonces presidente del Partido Socialista Álvaro Elizalde señaló que el respaldo del PS, el respaldo de nuestra institución a Gabriel Boric, iba a ser un respaldo sin nada a cambio, ¿no? Y creo que el Partido Socialista durante esta administración, y de eso me puedo hacer cargo, ha tenido una conducta bastante leal en respecto al respaldo que se le ha dado a esta administración en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, inclusive más allá de las declaraciones que muchas veces dirigentes, parlamentarios, colegas señalan en respecto a esta administración, pero la conducta que ha habido institucional y la conducta que han tenido nuestras bancadas ha sido una conducta bastante disciplinada, muchas veces más disciplinada que incluso otras bancadas de la propia coalición. Por lo tanto, yo me quedo con eso, e incluso, digamos, en el marco, digamos, de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, a propósito de esta situación que se generó con la compra fallida de la casa del expresidente Allende y la continua destitución, digamos, de la senadora Isabel Allende, el Partido Socialista, o al menos lo que hemos estado promoviendo desde nuestra bancada en la Cámara de Diputados, es que hay que hacer una separación de las cosas. No por nada, cuando se hizo la votación de la presidencia de la Cámara de Diputados, a pesar de que se empató y posteriormente ganó la oposición a través de un sorteo, nosotros fuimos una de las 3 bancadas de la coalición de gobierno que concurrió en su totalidad con los votos de los diputados y diputadas para la diputada Camila Rojas, del Frente Amplio precisamente. Por lo tanto, yo creo que la conducta, y por eso digo, de eso sí me puedo hacer cargo, de la conducta institucional que ha tenido el Partido Socialista en relación a esta administración, ha sido de completo compromiso y lealtad. Diputado, yendo ya al, entre comillas, cálculo electoral, ¿no? Hay quienes sostienen que la irrupción de Paulina Bodanovich como candidata siembra un grado de incertidumbre respecto de un eventual triunfo del socialismo democrático en estas elecciones primarias, que no existiría a lo mejor si es que se fuese unido a esta elección por parte de este sector político, tomando en cuenta de que podría haber una división de votos entre la candidatura de Carolina Toá y la de Paulina Bodanovich, que termine favoreciendo ya sea la opción de Gonzalo Vinter o de Janet Jara. ¿Cómo ve ese escenario y de qué manera efectivamente el socialismo democrático podría generar una mayoría tal que, independiente de esta votación de votos, les asegure la primaria? En este caso, imagino, para la candidatura de Paulina Bodanovich. Bueno, naturalmente siempre cuando a una misma candidatura se le respalda por más de una colectividad, esa candidatura aumenta sus posibilidades de triunfo, sobre todo en el marco de una elección como esta. Eso, bueno, naturalmente no se pudo construir. En este caso el PPD tomó una decisión también de forma autónoma. Los partidos tienen esa característica, digamos, de que sus decisiones son decisiones autónomas, y qué bueno que así sea, y por ende el resto de los partidos no inciden, no se involucran directamente en las decisiones que toma el resto de colectividades. Puede que lo que usted plantea sea cierto, digamos, en el sentido de que al no respaldar una misma candidatura, las posibilidades de esa candidatura en el marco de una elección primaria disminuyen, y por ende aumentan las posibilidades de otras candidaturas, en este caso la candidatura del Partido Comunista y del Frente Amplio, pero bueno, la designación de la senadora Bodanovich es reciente. Tenemos que ver en los próximos días y en las próximas semanas cuál va a ser, digamos, el despliegue, el impacto que va a tener esta candidatura dentro, digamos, de las evaluaciones que se hacen a la hora de evaluar, digamos, las candidaturas presidenciales.
pero naturalmente un buen ejercicio para un partido que tiene más de 500.000 votos, por así decirlo, en la última elección de concejales, que es el parámetro que utilizan casi todas las instituciones para poder medir su fuerza electoral. Es un buen ejercicio para un partido que tiene una cantidad importante de militantes, que en su última elección interna convocó a más de 15.000 votantes de forma presencial, cuestión que no hace ningún partido político en Chile. Yo entiendo, digamos, que eso, Claudio, no es un ejercicio comparable con el que se debiese hacer en una elección primaria abierta, pero es una apuesta. Los partidos políticos, entre otras cosas, están justamente para esto, para poder proponer liderazgo al país, para poder proponer un programa o una hoja de ruta en términos programáticos, y una elección primaria legal es un ejercicio idóneo justamente para poder participar de aquello y no restarse. Y yo creo que eso fue lo que terminó primando en el caso del Partido Socialista a la hora de tomar esta decisión, y esperamos que en los próximos días y en las próximas semanas no solamente nuestra candidata esté instalada dentro de todas estas primarias, sino que también está haciendo una contribución, digamos, a la discusión, al debate de ideas, que finalmente yo creo que es el principal valor que debiese tener un ejercicio democrático como este. Diputada, quiero hacerle una pregunta, nos quedan pocos minutos, pero quiero preguntarle respecto a los ánimos, porque la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, la salida además de la senadora Allende del Senado a raíz de esta situación, caldeó los ánimos, por decirlo de manera coloquial, y además la pasada de cuentas del Partido Socialista fue bastante criticada por cierto sector que de alguna forma pedía autocrítica. ¿Cómo ve usted eso? La posibilidad, o más bien la visión, de que el Partido Socialista debiera hacer una suerte de, claro, autocrítica por también su participación en la decisión, digamos. Bueno, yo, Constanza, reitero que no tomo, digamos, no me hago cargo de las declaraciones que se hacen a título personal por parte de algunos dirigentes o dirigentas. Más bien me guío por la propia declaración que hace el Partido Socialista, incluso con la declaración que hace la senadora Allende luego de esta situación. Nosotros no compartimos los fundamentos que se dan por parte de los integrantes del Tribunal Constitucional, pero sin embargo, y en nuestra impronta democrática, somos completamente respetuosos de la institucionalidad de nuestro país. Entendemos también de que el presidente de la República toma una decisión de ejercer responsabilidades políticas. Allí la salida de la ex ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, allí la salida de la ex ministra de Defensa, compañera nuestra, Maya Fernández, y entre otras cosas también se termina, digamos, con la salida, no por decisión del presidente de la República, sino del Tribunal Constitucional, de la senadora Isabel Allende. Miren, muchas veces se critica cuando hay situaciones como esta, y se utiliza una frase que en Chile es muy común, que el hilo se corta por lo más delgado. Fíjese, Constanza, que en esta oportunidad el hilo no se cortó por lo más delgado. Salieron 2 ministras de Estado, salió una senadora de la República, ni más ni menos que la hija del expresidente Allende, y por lo tanto yo al menos soy de los que cree que el presidente de la República, habiendo hecho valer las responsabilidades políticas, cumplió, digamos, con lo que tenía que hacer, y naturalmente yo no soy de aquellos que está en este ejercicio de pedir más y más responsabilidades, porque yo creo que lo que hay detrás de eso es un ánimo de la oposición de, como en todo conflicto durante esta administración y como ha ocurrido durante todo este gobierno, querer prolongar los conflictos a través de la extorsión, de pedir más y más renuncia en un ejercicio eterno. Yo al menos no estoy en esa disposición, y más bien respaldo lo que ha hecho el gobierno en términos de ejercer las responsabilidades políticas correspondientes luego de este lamentable proceso de una compra fallida de la casa del expresidente Allende. Diputado Juan Santana, jefe de bancada del Partido Socialista, nos quedan, de hecho ya no nos queda tiempo, nos vamos a pasar, pero 30 segundos, diputado. ¿Qué va a pasar con el feriado del viernes?
Bueno, estamos todavía a la espera de las disposiciones que tome el Ejecutivo, pero sí le puedo informar algo, Claudio y Constanza, muy lamentable respecto a la presentación. Bueno, ustedes supieron que se presentó un proyecto de ley, Sí. se tramitó en la Comisión de Trabajo la semana pasada, se votó, y los comités solicitamos que se pusiese en tabla para este lunes, pero lamentablemente la oposición, el rechazo a esta propuesta de algunos jefes de bancada de Chile Vamos, impidieron que el proyecto fuese puesto en tabla el día de hoy. Por lo tanto, en términos de tramitación, al menos de esa iniciativa legal que buscaba establecer como feriado irrenunciable este Viernes Santo, yo veo una dificultad en su avance, una dificultad concreta, y eso es bueno que la población también lo sepa, y por lo tanto solamente resta la disposición del Ejecutivo, que al menos hasta la fecha no hemos conocido. Yo creo que en un caso como este, en donde hay una tradición que además lleva más de 20, 25 años, es inentendible, digamos, de que nuevamente el gran empresariado, particularmente agrupado en la CPC y en la SOFOPA, pongan el grito en el cielo nuevamente por una cuestión, digamos, que al menos a la población, particularmente a las comunidades católicas, digamos, le resulta completamente algo normal. Por lo tanto, yo es algo que no entiendo en términos, digamos, de posición, pero también esperaría en esto una conducta un poco más activa por parte, sobre todo, del Ministerio del Trabajo en este caso. Ojalá que haya una disposición distinta en las próximas horas, en los próximos días, y esperemos que esto se mantenga, al menos en términos de tramitación como proyecto de ley. Lamentablemente yo veo difícil que vea su luz, dado que se rechazó la posibilidad de que hoy día este proyecto fuese puesto en tabla en la sesión de la tarde de la Cámara de Diputados. Diputado Juan Santana, muchas gracias por haber estado con nosotros, que esté bien. Muchas gracias, Claudio y Constanza, que estén muy bien ustedes. Gracias, diputado. Nos vamos rápidamente a una pausa, son las 8:02, ya llega Patricio López. Que estén bien, nos reencontramos mañana con él. Nos reencontramos mañana.